Vamos a conectarnos al satélite. Ya. A ver. Entonces, hoy día es Evangelio, Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Capítulo 14. Así que sean bendecidos todos los que hoy día puedan recibir del Señor a través de todo lo que se haga. Bienvenidos entonces a un capítulo más de análisis de la Escritura. Hoy día el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas, el médico que nos escribió, nos dejó un evangelio para nuestra edificación. Dice hoy día el Evangelio de Lucas. Vamos a revisar Lucas capítulo 14, de los versículos 1 al 6. Ya ven, son 6 versículos que ojalá puedan ustedes también revisar en su hogar y puedan poner mucha atención. Hoy día esperemos que sea una palabra de bendición para nuestra vida y que podamos realmente recibir del Señor, recibir de su bondad, de su enseñanza, recibir algo hermoso que puede hoy día ojalá cambiar nuestras vidas, que pueden darle un curso diferente a nuestra vida. Dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 14, versículo 1, Jesús sana a un hidrópico, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, curación de un hombre en el día de reposo. Dice la Escritura, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Dios es un Dios maravilloso que nos enseña con cosas simples de la vida. Y hoy día nos va a dejar una enseñanza hermosa de lo que nosotros debiéramos pensar como cristianos cuando estamos frente a situaciones que hoy día de seguro hemos tenido en nuestra vida. Dice la Escritura que aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Hermanos, resulta muy interesante cómo el Señor aceptó esta honorable invitación de ir a comer con un principal de los fariseos. Dice que era un gobernante de los fariseos, que usted sabe que el grupo de los fariseos era el grupo religioso judío que creía en la Torá, pero que le habían inventado muchas leyes adicionales, muchos reglamentos para poder interpretar las escrituras, y finalmente se habían alejado tanto de la verdad que prácticamente lo que enseñaban estaba muy errado, muy lejos de lo que Dios había querido decir a través de su palabra. Este grupo, el grupo de los fariseos, se oponía a las enseñanzas y milagros del Señor. Es de dudosa intención la que tuvo el gobernante fariseo, pues en ninguna parte, si usted se fija de esta escritura,
en ninguna parte del diálogo pareciera estar de acuerdo con lo que el Señor les dice al grupo que estaba allí. Guardaban silencio. El Señor Jesús, hermano, nos enseña a enfrentar con valentía a quienes se oponen al mensaje del Evangelio. Vamos a tener oposición, eso lo sabemos. El Señor nos llama a ser prudentes, como serpientes, y sencillos como palomas, siendo prudentes en las situaciones que se nos presentan, sin llegar a ser agresivos con la persona incrédula, sin llegar a ser agresivos, porque eso sería caer en pecado. El Señor Jesús no avala a los cristianos cobardes que evitan todo contacto con el mundo exterior o con los que no comparten con sus mismos principios, porque usted ya sabe, hay gente que no quiere tener ningún contacto con alguien que no tenga su misma fe y se han encerrado casi en un grupo dentro de una burbuja para no tener contacto con los incrédulos. Pero entonces, ¿cómo será predicado el Evangelio? Nuestro llamado es llevar el mensaje precisamente a los que no conocen el Evangelio. Por supuesto, la labor de la iglesia, ya los que están dentro de la iglesia, es aprender más la palabra de Dios, es entender los principios, es ir a clases. Pero también debemos ir a la calle, ir al público, ir a las personas que están confundidas, que no saben, que no conocen. Usted ya sabe que no es fácil compartir en una mesa con personas religiosas que tengan diferencias con nosotros. Este texto, hermanos, nos da una pauta de cómo debiéramos defender nuestra fe y no siempre quedarnos en silencio para no entrar en conflicto. Pues usted ya sabe, el consejo natural del mundo es que en temas religiosos no nos metamos a conversar en una mesa, porque crean ambientes tensos que hacen que la atmósfera se ponga difícil, eh, incomoda esto a los comensales. Claramente, según nos enseña el Señor Jesucristo, no debemos vivir incomunicados con quienes no tienen nuestras mismas convicciones. Debemos relacionarnos con el mundo, no para participar de sus pecados, sino para llevar el mensaje. Según esta escritura, hasta podemos cenar juntos con aquellos religiosos que están muy diferentes en sus convicciones con respecto a las nuestras. El Señor Jesús nos demostró que alguien puede mantenerse puro y santo y comer tranquilamente, incluso con sus mayores enemigos, que estaban haciendo todo lo posible por eliminarlo del mapa, los famosos fariseos. Pero él, fíjense ustedes, no se reunió con ellos para participar de sus errores, para asentir de que lo que estaban haciendo estaba haciendo, ellos lo estaban haciendo bien, sino que con su presencia en aquella cena quiso invitarlo a meditar en sus errores, en sus equivocados preceptos religiosos. Él fue a cenar, el Señor, con estos fariseos que eran sus enemigos, porque sabía de antemano, como Él es Dios, que aquella cena podría ser de bendición para por lo menos alguien enfermo. Y apenas pudiera mostrarle con ejemplos prácticos cuáles eran los objetivos de Dios del sábado. Y apenas pudiera, podría mostrarle con ejemplos prácticos cuáles eran los objetivos de Dios en el día de reposo. Él sabía que lo haría firme en sus convicciones para confrontarles con la verdad de las cosas de las Escrituras. Eso sí, hermanos, debemos tomar ciertas precauciones. Debemos actuar con cautela, con astucia, para honrar a Dios. Más que entrar en discusiones acaloradas e inútiles de temas religiosos irreconciliables. Si no estamos muy seguros que seremos capaces, hermanos, de mantenernos puros en ciertas citas con personas que no tienen nuestra misma fe o son incrédulos, mejor no arriesgarse. Pero siempre orando previamente, pidiendo sabiduría de lo alto para decidir si asistir o no a ciertos eventos con incrédulos u otros burladores de nuestra fe. Eso, hermano, no significa que siempre vamos a elegir cenar con personas que rechacen la fe en Dios, que se burlen de ello. Nuestra propia experiencia y conocimiento personal, más la dirección del Espíritu Santo de Dios, debiera hacernos elegir lo correcto.
Pero de seguro, hermanos, nos vamos a equivocar más de una vez tratando de defender nuestra fe. Yo me he equivocado muchas veces tratando de defender la fe, pero poco a poco he ido aprendiendo qué cosas debo decir y qué cosas debo callar. No diremos lo apropiado, muchas veces perderemos el rumbo en la discusión y probablemente no seremos capaces de conducir sabiamente la conversación con los incrédulos u otros religiosos que rechacen nuestra fe. Pero si somos insistentes y vamos preparados en oración, en comunión con Dios, nos irá mejor. Si aprendemos a depender del Espíritu Santo de Dios para que dirija nuestros pasos y nuestra lengua en aquellas difíciles conversaciones, iremos obteniendo ciertas victorias para que algunos reciban del Señor. Esa es la idea. Podemos preguntar, por supuesto, al Señor en oración una y otra vez, escuchar su voz, que Él nos hable, que nos diga si es o no correcto acudir a ciertas citas con personas de tales características, personas que se nos oponen. Los fariseos, como hemos dicho, eran religiosos que creían en la ley de Dios, que creían en los profetas, tal cual nosotros, pero estaban bastante confundidos con sus muchas normas explicativas que le habían agregado a la palabra de Dios, distorsionando su verdadero y más profundo sentido. Ellos no creían que Jesús fuera el Cristo. Pensaban que era un farsante, un milagrero que actuaba incluso bajo el poder del diablo y deseaban desenmascararlo, destruirlo, para que no siguiera, según ellos, engañando al pueblo judío según su punto de vista y haciendo pensar al pueblo que era el Hijo de Dios, el Hijo de David. Tal vez esa podría haber sido el motivo profundo de aquella invitación a comer que le hicieron al Señor, al hogar de este gobernante fariseo. El Señor aceptaba sus invitaciones, las invitaciones hechas por los fariseos. No fue primera y única vez que el Señor aceptó una de esas invitaciones, porque sabía que algunos de ellos, como nuestro famoso y conocido Nicodemo, o como José de Arimatea, o el mismo Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, serían convertidos al cristianismo, teniendo como origen la secta de los fariseos. Además, hermanos, a aquellas citas llegaban otras personas que no eran fariseos y que escuchaban sus enseñanzas de acuerdo a las costumbres judías que dejaban las puertas abiertas. Y ellos veían y podían incluso estar allí de cerca, oyendo lo que se estaba hablando. Ellos podían ver y recibir los milagros del Señor, como sucedió en aquella misma ocasión. No sabemos, hermanos, si solo fue coincidencia que el gobernante fariseo invitó al Señor a comer a su casa un sábado, o claramente había una doble intención de atraparlo en alguna violación de la ley del sábado, para poder acusarlo posteriormente ante las autoridades religiosas judías y condenarlo. Sea como sea, hermano, este evento nos deja ver el ambiente hostil que rodeaba a nuestro Señor. Entonces imagínense si el Dios Todopoderoso que se hizo hombre tenía a su alrededor un ambiente hostil. ¿Qué podemos esperar nosotros que somos seres imperfectos? ¿Cuánto ambiente hostil podemos tener en contra nuestra, en nuestro hogar, en el trabajo, en los estudios, en cualquier cena, en cualquier comida? Fíjese que había un ambiente hostil que rodeaba a nuestro Señor. Y el cuidado con el cual debía proceder para que no interrumpieran su perfecto plan, que tenía ciertos tiempos y eventos que cumplir, el Señor lo hacía con mucho cuidado. Tenía cuidado de eso. Es increíble, hermanos, que los judíos, quienes debieran haberlo amado y celebrado, porque esperaban al Mesías, al libertador de Israel, no le reconocieron, aunque incluso comieron con él, compartieron la mesa con él. Eso nos debe hacer andar con cuidado, hermanos, porque Dios, sí, el mismo Dios puede ponernos frente a nuestros ojos diversas situaciones, cosas simples de la vida, cuestiones cotidianas, comunes, en donde el Señor se nos está revelando o está poniéndonos a prueba. Y puede que estemos tan ciegos como los fariseos y no veamos las situaciones que nos está poniendo el Señor frente a nuestros ojos. Y no lo veamos ni comprendamos absolutamente nada, que no aprendamos nada. Por eso debemos estar bien alineados con Dios, bien llenos del Espíritu Santo de Dios. A veces reaccionaremos más tarde, como nos suele suceder. Cuando nos ponemos a meditar,
en las situaciones difíciles que hemos vivido, de pronto se nos ilumina la ampolleta y comprendemos que sí, era Dios, Dios ayudándonos en ese momento. Ahora mismo tú puedes estar viviendo una experiencia personal, alguna situación que parece de lo más común y en apariencia no parece nada de extraordinaria, pero puede ser que el Señor te esté hablando fuerte y claro y tú hayas estado sordo y ciego sin comprender. Medita, pregúntale al Señor, deja que el Señor hable a tu vida, escucha la voz de Dios. Esta historia, hermano, puede abrir tus sentidos para que puedas ver al Señor contigo, tratando de enseñarte algo que tú no lo habías advertido. Los fariseos estaban cenando con el Señor. No se dieron cuenta que era el Señor, a pesar de que el Señor, frente a sus propios ojos, iba a hacer un tremendo milagro. Por otro lado, hermanos, si al Señor persiguieron así, a nosotros, sus discípulos, nos pasará cuestiones similares. Y es así como el siervo de Cristo también está siendo espiado por sus enemigos, que buscan hacerle tropezar, que buscan ocasión para desacreditarlo, para calumniarlo. Si se vive, hermano, en santidad, será más difícil que nos ataquen justamente. Pero si andamos en malos pasos, si andamos haciendo las cosas mal, será terreno fértil para que los enemigos de Cristo hablen mal de sus discípulos. Dice la Escritura que somos bienaventurados si haciendo el bien nos atacan, hablando mal de nosotros, mintiendo contra nosotros. Pero no somos bienaventurados si hablan mal de nosotros diciendo la verdad de nuestros malos actos. La gente nos mira, hermano. Está atento, espera nuestro error. Así como los fariseos esperaban el error del Señor, hoy día muchas personas están esperando nuestro error para llenarse la boca, para hablar mal de nosotros, para decir cosas feas. En otros sitios, los misioneros que van a países musulmanes, comunistas, politeístas, anticristianos, deben caminar con mucho cuidado, como ovejas entre lobos, para no ser destruidos por los enemigos de Cristo, que tienen sed de derramar sangre de algún misionero del Señor, o de meterlo en prisión, o castigarlo duramente, o expulsarlo sencillamente de sus territorios. Nosotros, en general, tenemos una vida mucho más tranquila. A lo más nos podemos enfrentar en alguna discusión, en alguna murmuración que hablen mal de nosotros. Difícilmente en el mundo occidental los cristianos son maltratados hasta la muerte, pero claramente sucede y seguirá sucediendo y cada vez tal vez será peor. El Señor fue perseguido hasta la muerte y sigue siendo perseguido cuando uno de los suyos, cualquiera de nosotros, es perseguido o tratado mal. Fíjate que cuando otras personas te quieren hacer daño por tu fe a la verdad, están persiguiendo a Cristo. Fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. ¿Recuerdan? Que perseguía a los cristianos hasta matarlo, para meterlo en la cárcel. Y cuando el Señor se le cruzó camino a Damasco, ¿qué le dijo? Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Haciéndole ver que cuando perseguía a un creyente, a un discípulo de Cristo, en realidad estaba persiguiéndolo a él, al mismo Dios. Dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 14, versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. No suena una palabra rara. Hoy día la medicina no habla de esto como un diagnóstico, pero el médico Lucas identifica esta enfermedad como una hidropesía. ¿Qué es una hidropesía? Esto es alguna enfermedad que produce una gran acumulación de líquido en el cuerpo. Tal vez hoy día podríamos relacionarla con alguna insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o con alguna insuficiencia renal crónica terminal, o tal vez con alguna insuficiencia tiroidea grave, un mixedema, o una insuficiencia suprarrenal severa, o tal vez un linfedema generalizado, no sabemos, entre otras opciones menos frecuentes. Pero la verdad, este hombre estaba con una retención de líquido tremenda, estaba en una falla grave, necesitaba ayuda. Y la medicina en aquel tiempo no tenía solución a esos problemas. Dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 14, versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? El Señor, hermano, conoce la mente de cada uno. Conoce hasta sus más íntimos pensamientos. Sabía cuál era la forma de pensar de quienes lo habían invitado. Por eso les hizo la pregunta.
desnudando sus pensamientos y haciéndoles ver que lo próximo de lo cual iban a ser testigos era algo que él conscientemente hacía. Sí, el Señor conscientemente sanó en sábado para hacerles entender lo que significaba todo esto. Él entendía perfectamente el verdadero significado del sábado. Un día hecho para el hombre, para que alabara a Dios y descansara. El Señor, hermano, muchas veces nos pone delante de nuestros propios ojos situaciones para nuestro aprendizaje. Debemos estar atentos. Él quiere que comprendas, que crezcas espiritualmente, que cambies algunos conceptos religiosos errados que tenemos al principio. Tal vez al principio reaccionamos mal por nuestras ideas preconcebidas que están equivocadas. Pero si recibimos sabiduría en todo esto, si comprendemos que ciertas situaciones que tenemos en la vida son situaciones puestas por el Señor para nuestro aprendizaje, comprenderemos lo que Él está tratando de enseñarnos con aquella situación puesta delante de nuestros ojos. El Señor quería enseñarle a estos religiosos para que entendieran cuál era el verdadero sentido, cuál era el verdadero sentido del sábado. El Señor Jesucristo les hace ver que es absolutamente lícito hacer obras de misericordia un sábado, porque ese día fue hecho para que el hombre descansara de su trabajo tedioso, para que recuperara fuerzas, para que alimentara su espíritu en forma especial aquel día, para que alabara a Dios desde la puesta de sol hasta la próxima puesta de sol, porque usted sabe que el día judío se cuenta desde que se pone el sol, ya comienza el día siguiente. No fue, hermano, la idea original de Dios que en ese día, el sábado, estuviera prohibido hacer actos de amor, hacer actos de misericordia al prójimo. No fue la idea de Dios dejar de atender las necesidades básicas del ser humano ni de sus animales. Y cuando alguien recibe un acto de amor o misericordia de un siervo del Señor, y esto queda bien claro que es por obra de Dios, entonces la gloria, la alabanza serán para el Señor. Y ese día especial, en realidad el Señor será alabado. Los fariseos, hermanos, complicaron muchísimo la ley de Moisés, haciéndola tediosa, pesada, imposible de cumplir. Y sobre todo, que hicieron perder el sentido original, el propósito de Dios en todo el asunto del sábado. Y no solamente el sábado, sino muchas otras cosas más. Debemos tener cuidado en nuestros días con las normas religiosas inventadas por los hombres de iglesia, en las congregaciones, que le hacen perder el sentido al cuerpo de Cristo. Debemos tener cuidado con aquellas normas que hacen perder el ejercicio libre de los dones del Espíritu Santo, que nos hacen confundir en las obras de caridad a la cual estamos llamados, que nos confunden cuál es el verdadero mandamiento de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? Y hay normas para esto, y hay normas para esto otro, y que hay que pedir permiso aquí, que hay que pedir permiso allá, y si no te dan permiso, no lo puedes hacer. Mucha religiosidad hoy día. Hay, pienso, en cada uno de nosotros un fariseo. Cada uno de nosotros lleva un fariseo dentro, porque de pronto estamos bien alineados con Dios en algunos temas, pero en otros perdidos, todavía perdidos, sin entender el verdadero sentido de la palabra de Dios. Nos cuesta, hermano, muchísimo el conocer las Escrituras. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo de Dios, por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Pareciera que cada cristiano, en cierto modo, lleva este fariseo oculto adentro, que lo confunde en su religiosidad y lo hace ir en contra del sentido más esencial de la palabra de Dios, especialmente aquellos que quieren ser estrictos en la sana doctrina. Los peores comentarios que veo yo a veces en las redes sociales son los que quieren ser estrictos en la sana doctrina y no permiten absolutamente nada que ellos hayan puesto los límites. No permiten ninguna variante que esté fuera de los límites que ellos mismos le impusieron con normas religiosas agregadas. Normas religiosas
agregadas. No debemos, hermano, agregarle nada a la palabra de Dios. Ninguna nueva norma ni reglamento religioso que la confronte. No, nada que confronte la palabra de Dios. Ni tampoco debemos quitarle nada de lo que está escrito para sacarle algo que no nos gusta mucho. Yo creo que en todas las congregaciones hay temas que no se quieren tocar. ¿Por qué? Porque hieren sentimientos, que hieren el sentimiento de las mujeres, que hieren el sentimiento de los hombres, etcétera. Hay tanto, hermano, que tenemos que aprender. Dice la Escritura ahí en Lucas capítulo 14, versículo 4, mas los fariseos callaron, y él tomándole el Señor, le sanó y le despidió. Sanó a este hombre hidrópico, el Señor. El silencio de aquellos fariseos podría interpretarse como una cierta complicidad, diría yo, esperando que Jesús se acusara a sí mismo en medio de testigos, sí, en medio de testigos, de que no respetaba el sábado. O también el silencio podría ser que ya no conocían, o también el silencio podría ser que ya conocían los argumentos de Jesús. Y en realidad no tenían ningún contraargumento firme que destruyera los argumentos del Señor, salvo sus propias normas religiosas, inventadas por ellos mismos, no por mandato divino, no. Ellos mismos inventaron sus normas nuevas. Incluso ya llevaban varios siglos atrás inventando norma tras normas. El Señor, hermano, el Señor Jesucristo actuó en silencio ante el silencio de su adversario. El Señor actuó ante el silencio de sus adversarios, pero sin amedrentarse de lo que pudieran decir. Sencillamente hizo la tremenda obra de sanidad y dejó sano a aquel hombre hidrópico, a ese hombre lleno de líquidos que de seguro estaba pronto a morir. ¿Y cómo salió aquel hombre de aquel lugar? Como un nuevo individuo sano, ya sin esa complicada enfermedad. Gloria al Señor. No sabemos su nombre, ni qué ocurrió con él, ni con su fe. Pero es uno, hermano, de los muchos que el Señor sanó mientras estuvo acá en la tierra, sin pedirle al Señor nada a cambio. Para nosotros, hermano, está puesta esta enseñanza para que, aunque no conozcamos al sujeto que tenemos al frente, aunque ni siquiera sepamos su nombre, si podemos ayudarle, hagámoslo, dice el Señor. Aunque ni siquiera conozcamos lo que va a pasar con él más adelante. Dios nos agradecerá, nos recompensará por nuestra buena obra. Mejor, dice el Señor, que Él nos pague, porque su matemática es distinta y Él no es deudor de nadie. Pero si recibimos halagos, felicitaciones, ya el pago de los hombres a nuestro favor, entonces Dios no nos debe nada. Debiéramos conformarnos con hacer buenas obras cuando podamos, sin esperar recibir nada a cambio. Dios se hará cargo. En este pasaje, hermano, vemos ese tremendo poder del Señor. Solo tomó la decisión de sanar a este hombre hidrópico. Y listo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, dice la Escritura, con poder para sanar cualquier enfermedad. Y también con poder y autoridad para, por supuesto, perdonarnos de cada uno de nuestros pecados, aunque hayamos cometido el pecado que nos avergüenza terriblemente, que tal vez nadie sabe, o muy pocas personas saben, o no queremos que, no queremos ni acordarnos de eso. Podemos ir a Cristo, hermano, llevar nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestros pecados, y Él puede sanarnos, salvarnos, limpiarnos de toda nuestra maldad. Si Él quiere hacerlo, será posible, porque claramente no hay nada imposible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Honra y gloria a su nombre. Nombre por sobre todo nombre. Dice la Escritura que en su nombre se doblará toda rodilla, de la que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito, hermano, el que va al Señor por ayuda. Bienaventurado aquel que se presenta ante Dios, buscando que el Señor intervenga en su vida.
Hoy día, independiente de la gravedad de tu problema, tú puedes ir a Dios. Independiente de la gravedad de tu pecado, de lo crónico, de lo terminal, puedes ir a Dios. El Señor puede hoy día darte la palabra y salir al final del día victorioso. Dice Lucas capítulo 14, versículo 5, que el Señor dirigiéndose a los fariseos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y era así. Ellos cuando un animal suyo se caía dentro de alguna zanja o algún pozo, por supuesto que iban y hacían toda la fuerza y cargaban su buey y todo lo necesario para sacarlo de aquel lugar. Eso hacían los fariseos. Pero sin embargo, pensaban que sanar a un hombre en un día sábado era trabajo y estaba mal y había que condenar a aquel que hacía esa obra de misericordia. Pero sin embargo, ellos hacían obra de misericordia con sus animales y pensaban que eso estaba bien, pero no así hacer misericordia con otro ser humano. Ellos habitualmente ayudaban a sus animales aún en día de reposo, pero hipócritamente no permitían que los hombres fueran ayudados en sus necesidades elementales. Su ceguera era inmensa. Sus animales los cuidaban porque les ayudaban en el trabajo diario, porque les generaban recursos económicos, ingresos. Amaban a sus animales y a su economía, más que a un ser humano que estuviera sufriendo. Y eso está mal. No está mal amar a los animales. Lo malo es amarlo más que a las personas. Hoy pasan cosas similares. ¿Se da cuenta usted? Hoy hay muchos amantes de los animales que destinan muchísimos recursos en sus cuidados a alimentos de calidad, peluquería, medicina veterinaria que es costosa, que incluso no tiene ni seguro médico. Las personas invierten en psicólogo para sus animales, en manicure, los visten, compran vestimenta para sus animales. Pero fíjense ustedes, igual como los fariseos, no tienen los mismos recursos. Dicen que no disponen los mismos recursos para ayudar a sus padres enfermos, para sus padres, para sus padres pobres no tienen los mismos recursos. Para ayudar a sus parientes necesitados no tienen recursos. Para ayudar a cualquiera que solicitar ayuda. Pero sin embargo, sí tienen recursos para sus animales. Lamentablemente, hermanos, muchos de ellos son cristianos que dicen amar a Dios con todo su corazón, pero no aman a su prójimo, no aman a su hermano. Sin embargo, ellos aman a sus animales y los cuidan como un gran tesoro, pero están con un pariente enfermo, con un anciano enfermo, pero no quieren cooperar ni con la consulta médica, ni con los medicamentos, ni con los tratamientos, y esperan que el sistema público de salud se haga cargo. Y ellos teniendo los recursos, no lo hacen. Hermanos, yo veo eso en mi trabajo como médico. Es algo habitual. Ver cómo los pobres viejos tienen que costear con sus pensiones mínimas sus medicamentos, sus tratamientos, sus exámenes. Y sus hijos tienen recursos. Sus parientes cercanos tienen recursos, pero prefieren destinarlo a sus animales que ayudarlos a ellos. Dicen que aman la creación de Dios. Claro, el animal es una creación de Dios. La mascota es una creación de Dios. No está mal amarlos, pero no muestran el mismo amor con la mayor creación de Dios, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, que es otro ser humano. Y aunque lleve su misma sangre, esto es increíble, hermano. Es increíble que en este tiempo personas amen más los animales que a otras personas, que amen más su perro, su gato, que su propio padre, que su propia madre, que su propio hermano, su propia tía, su propio vecino que está sufriendo. Dice Lucas capítulo 14, versículo 6, que los fariseos no le podían replicar a estas cosas. Su silencio
No fue que entendieron los firmes argumentos del Señor. No. No implica que quedaron convencidos o que desde aquel día se volvieron discípulos del Señor, sino que sencillamente sus creencias no tenían fundamentos sólidos. Y la verdad, sí, la verdad estaba frente a ellos. Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad, dijo el Señor, y la vida. La luz estaba alumbrándonos. Él es la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor. Pero estaban tan ciegos que no veían. De tal manera que sus argumentos falsos y mentirosos y sus mismas tinieblas no podían prevalecer por sobre la luz de Cristo y por eso guardaron silencio. El Señor Jesús, hermano, espera sanar y salvar a todo aquel que vaya a Él. Y hoy día puede ser la ocasión para ti, la oportunidad. Hoy puede ser el día en que vayas a Cristo con tu problema y Él te deje libre de ello. Y si lo haces con fe, creyendo que estás en su presencia, entonces hoy día puede ser el día de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de una nueva oportunidad para ti. Puedes clamar a Dios porque Él haga algo por ti hoy. ¿Tienes algo de fe para hacerlo en este momento? Oh, confía, confía en Dios. Así como confías en los médicos, confía en el peluquero, confía en un amigo. ¿Cómo no vas a confiar en Dios, el Todopoderoso? El que te oye es el mayor de todos los seres vivientes. No hallarás tampoco en ningún otro sitio, en ninguna otra persona, a alguien con un poder mayor que el Señor Jesucristo. Hoy es tu día, es el día del Señor. Hoy es tu oportunidad de ser limpio de cualquier cuestión que te aqueje, que ensucia tu mente, que ensucia tu cuerpo y tu espíritu. No te pierdas esta oportunidad, no te pierdas este llamado a entregarle al Señor tus cargas, tus cosas. Hoy como hijo de Dios tenemos regularmente, hermanos, ciertas situaciones, problemas con personas que también no comparten nuestra misma fe. Tal vez en nuestra propia casa, nuestra propia familia, el lugar de trabajo o donde estudiamos, donde vivimos. Podemos vernos enfrentados a la posibilidad también de poder entregar una palabra de misericordia, de salvación. Y también tenemos la posibilidad de ayudar a algún otro ser humano necesitado, aunque sea un ilustre desconocido, como este hombre hidrópico que no conocemos su nombre, ni sabemos qué fue lo que pasó con él, ni de dónde venía. Así como el Señor tuvo misericordia con él y le sanó aquel día. ¿Qué haremos nosotros? ¿Guardaremos silencio de nuestras convicciones frente a otros que piensan diferente? ¿Trataremos de enseñar con cosas prácticas en lo que creemos? ¿Qué haremos? ¿Usaremos nuestros dones o recursos para ayudar a los enfermos u otros necesitados? Si tenemos un medicamento para regalarlo, ¿dejaremos que nuestro medicamento se venza en nuestra bodega, en nuestro botiquín, y no lo regalaremos a alguien que lo necesita? ¿Qué haremos? Pregunta el Señor. ¿Qué harás? ¿Aprendiste algo para tu vida? ¿Para que corrijas lo que estás haciendo mal o sencillamente encontraste linda la palabra? Pero hermano, esta palabra debe producir algo en nosotros. Esta palabra, si no produce ningún cambio, no se habrá cumplido el deseo de Dios hoy día. Que el Espíritu Santo de Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón para recordarla todas las veces que sea necesario y transformarnos en imitadores del Señor, más que en religiosos que miran lo que sucede a su alrededor, pero no hacen nada por mejorar, nada por ayudar al que verdaderamente lo necesita. Oh Señor, tenemos tanto que aprender. Hacemos tantas cosas mal. Todos los días podemos tener situaciones así, que podemos ayudar a alguien, que podemos predicar tu palabra,
que podemos hacer salir del error a otro. Muchas veces callamos. También escondemos la mano para no ayudar. Señor, ayúdanos a que tu imagen sea forjada en nuestra imagen, a que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Necesitamos de eso urgentemente. Y si hoy día hay alguien que necesite que el Señor haga algo por él, gloria a Dios. El que tenga fe, que venga al Señor, tal cual el hidrópico fue al Señor. Y no olvides que la mayor creación de Dios no son los animales. Qué bueno que ames a tus animales, pero mejor aún, que ayudes a otros seres humanos, a tus parientes, a tus amigos o a cualquier desconocido que esté necesitado. Señor, haznos entender estas cosas hoy día en un mundo, que claramente está muy equivocado, haciendo, haciendo las cosas mal, haciendo las cosas mal. Bendiciones a cada uno de los que está hoy día conectado. Un saludo a los que se han conectado por internet. Dios les bendiga grandemente. Se abre la palabra. ¿Alguien quiere decir algo de los que están conectados por Zoom? Saludo para nuestra colombiana Fanny, para nuestra rumana Gina, para nuestros españoles Miguel Ángel y Pepi, para nuestra compañera chilena Elena, que Dios le bendiga. Bendiciones, hermano Ruby. Dios te bendiga a todos, hermanos.